dice: un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y el versículo 9 es el que yo quiero en esta mañana hablar, y es: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hoy vamos a hablar de la fidelidad. La fidelidad es la virtud de dar cumplimiento a una promesa. Hablar de fidelidad es hablar del único que es fiel en todo, del único que desde el principio le prometió a Israel fidelidad, que lo iba a ayudar, que lo iba a sacar de la esclavitud, de la servidumbre, que le iba a dar una tierra hermosa, la tierra que Él les prometió, donde fluye leche y miel, donde les iba a dar muchas cosas al pueblo de Israel, y le prometió fidelidad. Y que ese Dios que prometió fidelidad al pueblo de Israel, ese Dios sigue siendo el mismo y da y promete fidelidad a todos nosotros los que en Él creemos. Pero ¿qué es fidelidad? Hablamos mucho de la palabra fidelidad, la mencionamos, la traemos a memoria, hasta nos enojamos, creemos que todo el mundo tiene que rendirnos fidelidad a nosotros, pero quizás nosotros poco sabemos de fidelidad. El significado de fidelidad, tanto en griego como en hebreo, tienen diferentes formas y que presentan diferentes términos. Así, en hebreo la palabra fidelidad se deriva de una palabra que es emuná, que es fidelidad, pero también toma el sentido de ser genuinidad, confiabilidad, constancia y honestidad. Mire todo lo que encierra esa palabra fidelidad. Y en el griego se deriva de una palabra que se llama pisteu y significa creer, ser fiel, confiable, confianza, firme, seguro y sólido. Mire, hermanos, que esa palabra fidelidad cortitica, que la mencionamos, que cuando decimos fidelidad sabemos a qué se refiere, pero mire todo el contenido que esta palabra encierra, mire todo lo que esta palabra trae a cada uno de nosotros, que no solamente es algo de fidelidad, sino de ser genuinos, de ser confiables, de tener constancia, de tener honestidad, de creer, de ser fiel, de estar firmes, de estar seguros y de estar sólidos en lo que estamos haciendo y creyendo. Entonces, así que fidelidad, según estas definiciones, es permanecer, estar firmes en lo que comenzamos, es tener fe, es ser personas confiables, responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. Su significado está vinculado a la lealtad y al deber. Nosotros, la fidelidad de nosotros es la capacidad espiritual, es el poder, es la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y eso lo hizo Dios. Dios fue fiel en todo con el pueblo de Israel. Y Dios sigue siendo fiel en todo con nosotros. Por eso Él es el único que puede cumplir esa promesa de fidelidad a cabal, a 100%. Porque nosotros, hermanos, nos creemos ser fieles. Y creemos que somos fieles en todo. Somos fieles en nuestro trabajo, somos fieles en nuestra institución, somos fieles en nuestra congregación, somos fieles en nuestra familia, somos fieles como padres, somos fieles como hijos, pero nuestra fidelidad no alcanza hasta allá,
porque por algo, hermanos, nosotros nos desviamos, pero Dios es fiel en todo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted y yo seamos fieles en todo. Por eso es esa capacidad de parte de Dios en darnos el cumplimiento a esas promesas. Y también podemos decir que la fidelidad es la capacidad de no engañar y no traicionar a nadie. Por eso Santiago capítulo 5 versículo 12 dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermano, nosotros muchas veces hacemos y decimos cosas que quizás no las vamos a cumplir. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios y cuántas veces le hemos expuesto a Dios nuestro deseo de ser fiel, nuestro deseo de agradarle, nuestro deseo de servirle, nuestro deseo de estar siempre en todo cumpliendo la palabra de Dios? Pero se nos queda en promesas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hecho votos? Y cuando hablo de voto no es algo económico, sino algo que queremos hacer. Este año me voy a proponer a leer la Biblia, este año me voy a proponer a estudiar más, este año me voy a proponer a estar en las campañas, este año me voy a proponer, y le decimos a Dios una cantidad de cosas que cuando llega el momento de hacerlo, algo nos resulta. No está lloviendo, está haciendo calor, está haciendo frío, y una cantidad de excusas que le presentamos a Dios para no hacer lo que un día le prometimos. Por eso la pregunta es: ¿será que estas definiciones, que estas características de fidelidad están muy lejos de lo que debemos ser nosotros? ¿Será que sí lo estamos cumpliendo? Y esto, hermanos, la fidelidad es lo que nos define a nosotros como verdaderos cristianos. Vamos a hablar de dos clases de fidelidad. La primera, claro está, es la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel por naturaleza. Dios no falla, hermanos. Dios siempre cumple lo que promete. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces, y cumple su palabra. Por eso el Salmo 33 versículo 4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Mire, hermanos, toda la palabra de Jehová y todas sus obras son hechas con fidelidad. El Salmo 117, el versículo 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y termina ese versículo con una exclamación de júbilo y dice: aleluya. Mira, hermano, qué bonito es eso. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios no es fiel mientras que usted sea fiel con Él. Dios no es fiel mientras que estamos viniendo a la iglesia. Dios no es fiel mientras que estamos allí en nuestro hogar. No es fiel cuando lo necesitamos. No es fiel cuando no le pedimos. Dice que su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y ese versículo termina con una exclamación de júbilo y dice: aleluya, porque Él es fiel. Gloria a Dios. Y podemos encontrar en la Biblia muchos pactos de Dios con su pueblo, pero hay una condición. Donde leímos en Deuteronomios capítulo 7 versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y sigue diciendo que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Mire la fidelidad de Dios hasta dónde alcanza.
Y en la Biblia encontramos que Dios hizo pactos con muchas personas. Y en Génesis encontramos que Dios hizo un pacto con Noé antes del diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 18. Antes del diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Y después del diluvio, Dios hace otro pacto con Noé en Génesis capítulo 9, del versículo 8 al versículo 11. Dios siempre ha estado haciendo pactos con el pueblo. A Jacob, en Génesis capítulo 28, Jacob se encuentra huyendo de su hermano Esaú. Estaba triste, estaba desconsolado, cansado, con dolor, porque su hermano tenía un odio contra él, y no era un odio cualquiera de no hablarle, sino de encontrarlo y matarlo. Y Jacob dice en el capítulo 28 de Génesis que se acuesta cansado y se queda dormido y empieza a soñar. Triste, cansado él, y empieza a soñar, y Dios a mostrarle lo que él quería hacer con Jacob. Capítulo 28, y dice desde el versículo 10 en adelante, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15 dice: he aquí, yo estoy contigo. Mire lo que él le dice: y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Con Jacob hace una promesa, y le dice que iba a estar con él, que la descendencia, que la bendición, la protección de Dios iba a estar con él. Y dice: donde yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Había un pacto, había una promesa de fidelidad para con un hombre. Y muchas más menciona la Biblia de fidelidad. Si hablamos de David, si hablamos de Salomón, si hablamos de Job cuando su enfermedad, y si hablamos de tantas cosas que Dios ha prometido a su gente y a su pueblo. Pero hay una más importante, una promesa más fiel que todas las promesas que nos hayan hecho para nosotros y para la humanidad. Una promesa que cambió la vida del ser humano. Una promesa que hizo y la cumplió, una promesa que transformó nuestras vidas por siempre. Y aunque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que prometen un Mesías, un Salvador, Dios es esa promesa tan especial que nos hizo, que nos iba a redimir y que nos iba a perdonar. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 35 versículo 4 dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías capítulo 52 versículo 6 dice: yo mismo que hablo, he aquí estaré
presente. Y vino el cumplimiento de sus promesas, vino lo que él había anunciado antes. Y en Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: llamará su nombre Jesús, esto es Salvador, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, hermanos, todo eso Dios nos lo prometió y todo eso está a favor de nosotros. Nosotros tenemos esa fidelidad de parte de Dios para con nosotros, para con su pueblo. Somos un pueblo especial y como leíamos ahora, quizás no éramos los mejores, no éramos los más preparados, no éramos los que deberíamos de estar en este lugar. Quizás había gente mejor que nosotros, pero Él te escogió a ti y me escogió a mí para mostrar su fidelidad y su grandeza en nosotros. Y Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él cumplió su promesa de salvación a la raza humana. Él cumplió lo que prometió. Él cumplió lo que dijo, que nos iba a rescatar, que nos iba a salvar, que nos iba a perdonar. En otras palabras, y algo tan cruel y tan duro, su muerte trajo vida para todos nosotros. Qué lindo es eso, hermano, saber y entender la fidelidad de Dios para su pueblo. Ahora es lo que yo quiero en esta mañana llegar, y es la fidelidad de nosotros hacia Dios. Ahorita cantábamos un coro muy lindo y es: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es inmensa. Y terminamos: grande es tu fidelidad. Y hay veces, hermanos, nosotros pensamos y creemos que la fidelidad es solo de parte de Dios para con nosotros. Y lo cantamos y sentimos la presencia de Dios porque sí, es verdad, es la fidelidad de Dios para con nosotros, pero Dios también demanda fidelidad de nosotros hacia Él. Porque no todo puede ser de Dios para nosotros, y Dios nos da, y Dios nos ofrece, y Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege, y una cantidad de cosas que Dios hace con nosotros. Pero qué bueno también es de nosotros hacia Él. Y Josué es una historia muy bonita que a mí de verdad me trae de mucha bendición, y es algo que nosotros lo leemos y lo pasamos muchas veces, y pasamos este libro de Josué y lo leemos y lo ponemos de ejemplo a la juventud, y lo ponemos de ejemplo a nuestros niños en las clases y en nuestro devocional en la casa. Es la historia que contamos y cómo Josué salió adelante en su juventud y en muchas cosas más. Josué, un hombre que fue fiel a Dios en todo lo que se le ordenó. Josué hizo lo que Dios quería que él hiciera. Y este capítulo comienza con la muerte del líder, del que Dios hablaba con él, de Moisés. Y le dice: el siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Empieza a recibir unas tareas de parte de Dios. Le dice que el líder había muerto, que Moisés había muerto, y que él era la persona que él había escogido, que Dios había elegido para que guiara a este pueblo, para que lo pasara al Jordán. Y todo este pueblo que les iba a dar esta tierra, él la iba a repartir. Y dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie,
Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El versículo 3 le recuerda lo que le había dicho Moisés. Él sostiene su palabra. Hermanos, Dios no nos pone cosas que no podamos hacer. Dios no nos pone tareas que no seamos capaces de cumplir. Y como estuvo con Moisés, dice que él iba a estar con él. Él sostiene su palabra. Y el versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire, él no le dice, mientras que estés conmigo, mientras que estés guiando al pueblo, mientras que haga lo que yo te diga, mientras que estés repartiendo la tierra a la gente, mientras que estés guiando al pueblo y pasándolo a la tierra prometida, estaré contigo. No, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Qué lindo esas palabras. Yo me imagino a ese hombre, hermanos, a Josué, cuando escucha esto que viene de parte de Dios, que lo pone a nivel de uno de los líderes más importantes que menciona la Biblia, como fue Moisés. Lo pone a ese nivel. Y le dice, usted es la persona encargada en todo este pueblo de Israel, en todo lo que se vinieron de cautiverio de Egipto, usted es el elegido. Y usted va a sacar este pueblo adelante. Usted se va a poner enfrente y lo va a llevar a la tierra que yo les prometí. Usted va a tener estas tareas específicas. Usted va a ser la persona que va a estar enfrente. Va a ser ese puente entre el pueblo y Dios y yo como Dios. Y lo halaga y lo pone en una cantidad de cosas y le dice, pero estaré contigo. No te preocupes, no vas a estar solo, no te sientas solo, no te vayas a sentir derrotado, no te vayas a sentir preocupado, aunque van a venir preocupaciones, no te vas a sentir menor que los demás, no te vas a sentir inferior a los demás. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, y eso es lo que Dios hace con nosotros. No porque seamos personas muy preparadas y muy capacitadas, no porque me sepa toda la Biblia, no porque sea el mejor mejor músico, no porque sea el mejor predicador, no porque sea el mejor hermano, no, hermano, no es así. Nosotros estamos en este lugar es porque Dios es fiel. Y hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando. Como estuve con Moisés. Pero viene el problema, pero viene la dificultad, pero viene la angustia, viene la tristeza, viene el dolor, viene el llanto, viene la enfermedad, viene la escasez, viene la pobreza. No me sale nada, no me resulta nada. Y es donde empiezo a decir, pero ¿será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios sí es mi ayudador? ¿Será que Dios sí me respalda? ¿Será que Dios sí está a mi lado como poderoso gigante, como lo hemos dicho? Pero hermano, la pregunta es, ¿cómo es tu fidelidad para con Dios? Porque Dios siempre está ahí, siempre está a tu lado, siempre está contigo, con tu familia, con tu hogar, en tu empresa, en lo que emprendas, en todo lo que hagas. Dios está a tu lado y le da confianza. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero toda esta promesa de Dios, toda esta bendición que venía de parte de Dios a este hombre, traía un esfuerzo de parte de él. Y Dios quería que él también hiciese lo que tenía que hacer. Versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le dice nuevamente, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
Y mire, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire la condición que le estaba colocando. Moisés, Dios lo había inspirado para escribir la ley. Ahora se la entregan a él y le dicen: léela. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenía que leerla. Y si eso fuera poco, tenía que meditar en ella. Y dice: sino que de día y de noche meditarás en él, con un propósito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, él tenía que hacer lo de él. Hermanos, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos sustente, queremos que Dios nos respalde, queremos que Dios haga cosas en nosotros extraordinarias. Queremos como predicadores predicar y que cuando terminemos este altar esté lleno de gente llorando y levantando las manos, hablando en lenguas. Queremos que cuando salgamos a las calles toquemos una puerta y nos abran y entremos y hablemos y al mes ya esa persona esté bautizada en el nombre de Jesús. Y queremos tantas cosas para hacer, pero ¿cuál es el esfuerzo que estás haciendo? ¿Cuánto dedicas en oración? ¿Cuánto dedicas en tiempo a leer? ¿Cuánto dedicas en tiempo a investigar? ¿Cuánto dedicas en tiempo en clamar por esa persona que le estás hablando? ¿Cuánto dedicas en pedirle a Dios que te ayude, que te prospere, que te dirija en lo que hagas? Quizás porque tenemos un título, tenemos una capacidad intelectual, tenemos un conocimiento de alguna labor, creemos que simplemente yo voy y lo hago y va a salir bien. Porque eso lo hacemos. Nos volvemos tan profesionales en lo que hacemos, nos volvemos tan expertos en lo que practicamos. Yo ya no necesito orar porque yo toco muy bien el piano. Yo no necesito orar porque yo tengo una voz muy linda. Yo no necesito estudiar porque yo ya sé predicar. Y yo necesito hacer tantas cosas. No necesito hacer tantas cosas porque yo ya las sé hacer. Cuando lo más importante es lo que Dios haga en tu vida, lo que Dios haga por ti y en ti para los demás. Queremos, hermanos, queremos tener las bendiciones que tuvo Moisés, pero no queremos pasar el desierto que él pasó. No queremos aguantar la sed que él aguantó. No queremos aguantar el calor que él aguantó, ni el frío en ese desierto helado por las noches que él vivió. No queremos enfrentarnos al faraón que él se enfrentó, y no queremos hacer lo que él hizo, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Queremos que nuestra alacena esté llena. Queremos que nuestra salud esté perfecta. Queremos que nuestros hijos sean los mejores. Queremos que nuestra familia sea el mejor ejemplo en esta congregación. Y queremos tantas cosas, pero no queremos esforzarnos. Y eso se le dijo a Josué: esfuérzate, porque las cosas no te van a llegar allí a donde tú estás sentado. Tú te vas a sentar y van a venir los demás a decirte cosas bonitas y hermosas. A Josué le iban a venir problemas duros, serios. Tenía que enfrentar una cantidad de cosas que el pueblo de Israel traía, como era la rebeldía y la idolatría. Él tenía que enfrentar eso. Él tenía que decirlo con su ejemplo, con su capacidad de estar delante de Dios, enfrentar todos esos problemas. Él no lo podía hacer solo. Y por eso le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y dice: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y le dice Josué: y todo, mire, todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted comience,
te va a salir bien. Aleluya. Hermano, ese Dios no se quedó allá. Ese Dios no era el Dios de Moisés, no era el Dios de Josué. Ese sigue siendo tu Dios. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo te saldrá bien. Pero hay un requisito. Esa fidelidad que tenemos de parte de nosotros para con Dios tiene un requisito. Y el versículo 9, que es un versículo que lo leemos, lo recitamos y nos paramos y lo decimos fuerte, y dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué lindas esas palabras que le venían a él de parte de Dios. Jehová estará contigo. Jehová estará contigo. Y en el capítulo 24, cuando ya él estaba de salida, cuando él ya estaba terminando su labor, cuando él ya estaba o ya había cumplido parte de su tarea o su tarea, sigue él dando ejemplo. Y el capítulo 24 de Josué habla del discurso de despedida de él. Y en ese discurso, el capítulo 24, él habla a su pueblo una vez más. Josué habla al pueblo una vez más y le recomienda algo importante. Le recomienda fidelidad. La fidelidad que Dios estuvo con el pueblo de Israel. Y el versículo 14 le dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y dice, y le recomienda: y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y dice: y servid a Jehová. Y el versículo 15, este hombre empieza a decirle lo que él iba a hacer. El pueblo sabía quién era. El pueblo sabía quién era Josué. El pueblo sabía lo que Dios había hecho con él. Cómo él, en fidelidad a Dios, Dios lo estaba respaldando, Dios lo bendecía en todo lo que él emprendía. Pero el versículo 15 les deja un último ejemplo y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice: pero yo no sé cuántos años tenía él cuando estaba mencionando eso. Yo no sé por cuántas cosas había pasado él, por cuántas dificultades había vivido él, pero le dice a todo el pueblo en ese discurso: pero yo y mi casa. O sea, era su familia, su esposa, sus hijos, sus criados, sus siervos, su ganado, sus tierras, sus posesiones, todo lo que él tenía. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted verá, yo le he dado ejemplo, yo los he ayudado, los he traído a este lugar, les he mostrado el camino que tienen que seguir y por las sendas que tienen que caminar. Pero si usted quiere seguir los amorreos, sígalo. Si usted quiere seguir a los dioses o la idolatría que sus padres venían, sígalos. Pero yo, el Dios que me bendice, el Dios que me prospera, el Dios que me ha guardado, el Dios que me ha ayudado, el Dios que me ha sostenido, yo le quiero seguir fiel todavía. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, qué lindo esas palabras que vienen de parte de Dios. Pero yo y mi casa. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de tener un hogar cristiano. Yo desde muy niño, desde los 4 años, estoy caminando o me llevaban en la iglesia. A mí me sentaban en una silla con una hojita y un cuaderno y mi mamá me ponía palabras y me ponía tareas para hacerlas, y yo me acuerdo que era una plana y decía: Jehová es mi pastor.
Y cuando la terminaba me ponía otra y me decía, Dios es amor. Y yo me sentaba al lado de ella y hacía la plana, la plana, la plana. Pero eso no era una tarea sencilla, eso quizás para los demás era algo insignificante. Pero para mí fue algo que marcó mi vida por siempre, porque yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque yo sé que Dios es amor y siempre está a mi lado. Yo y mi casa, hermano, yo no concibo que usted se venga para la iglesia y deje a su hijo frente a un televisor, frente a un celular. Quizás ya la edad no nos da para decirle venga, vamos, no, pero si su hijo todavía lo puede traer, tráigalo. Porque allí está la bendición de Dios. Es en enseñarle desde niño lo que tienen que hacer y decirles que ese Dios es el Dios que a mí me ha ayudado, que me ha guardado, que me ha sostenido, que me ha dirigido, que me ha ayudado. Y que sigue siendo fiel conmigo y lo va a hacer con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Por eso él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. No, hermano, esfuérzate con tu hijo, esfuérzate con lo que tienes en tu casa, porque tú eres el sacerdote de esa familia. Y sabe algo más, Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 habla sobre los talentos. Desde el versículo 14, y yo lo voy a resumir para que vamos avanzando. Y dice que el Señor, nuestro Señor compara o hace mención de esta parábola y compara el reino de los cielos con un hombre rico. Y dice que dejó sus bienes y los repartió a sus siervos. El talento aquí es una medida monetaria. El talento acá es un valor económico. Algunos libros hacen mención que un talento equivale a 6,000 denarios. Y 6,000 denarios era un día de trabajo para un obrero ordinario en aquella época. O sea que un talento tomaría 20 años para ganarlo. Era mucho. Pero dice la Biblia que este hombre rico repartió sus talentos a cada uno, y dice en el versículo 15, conforme a su capacidad. Y dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Mire, cuando él habla de conforme a su capacidad, este hombre rico ya los había analizado. Él sabía con quién estaba y quiénes eran los que lo rodeaban, a quién le podía encargar la cantidad que le encargó, a quién le podía encargar menos pero le encargó, y a quién le podía encargar solamente una sola parte de ese talento. Este hombre los conocía, sabía quiénes eran y en qué capacidad podían trabajar. Y el versículo 16 al versículo 18 habla de que los talentos empezaron a producir. Eran ya ellos trabajando los talentos. Y el versículo 19 dice que regresa el hombre rico a arreglar cuentas con sus siervos, a cuadrar, a llamarlos después de determinado tiempo. Y los llama. Y dice que el que tenía 5 talentos llegó donde él y le dijo: Señor, aquí están los 5 talentos y traigo otros 5 más. Luego viene el que tenía 2 talentos y le dice: Señor, tú me diste 2 talentos, aquí los tienes, y tienes 2 talentos más. O sea que producieron. Ellos lo pusieron a trabajar y ganaron más. Y el versículo 21, el Señor dice que estaba complacido
Estaba feliz con estos dos siervos por su labor, por su trabajo, y los alaba, los halaga por el buen trabajo y les dice: bien, buen siervo y fiel. Qué bonito eso. Bien, buen siervo. Después de halagarles, de darles la palmadita en la espalda, de sentirse orgulloso por la buena lección que había hecho con ellos, les dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero vino el tercero, el otro siervo, el que apenas le habían dado un talento. Y dice la Biblia que lo escondió, y después de que lo escondió y vino el Señor, empezó a sacar excusas. Y dice: eres un hombre duro. Tuve miedo y escondí lo que me diste. Y con ese miedo, con ese temor, no lo puse a producir porque quizás me daba miedo que lo iba a perder, que lo iba a extraviar o que me lo iba a malgastar. Y tuve miedo y lo escondí. Pero aquí tienes lo que es tuyo. Y le devuelve un talento. Y la respuesta del Señor fue diferente a la respuesta de los otros dos. Primero lo llama siervo malo. Luego le dice que al menos debió haber hecho de darle ese talento a los bancos y ponerlo a producir al menos algún interés le hubiera dado. Y dice que le quitó lo que tenía y se lo dio al que tenía 10 talentos. Y por cuarto dice: echó al siervo inútil y lo sacó. Yo te pregunto, hermanos, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado ministerios, te ha dado dones. Y después de conocer el significado de fidelidad, que es confiabilidad, que es constancia, que es honestidad, que es creer, que es ser fiel, que es estar firme, que es estar seguro, que es estar sólido, que es lealtad a toda costa, y como es el lema de este año, que es permanecer en el Señor. Después de mirar todo esto que significa lealtad, yo te pregunto: ¿cómo está tu fidelidad con Dios en esta hora? Dios demanda a nosotros fidelidad, como Él es fiel con nosotros. Queremos que Dios nos bendiga, nos guarde. Pensamos que hasta creemos que lo que tenemos es porque no lo merecemos, porque las bendiciones que tenemos es porque hemos sido fiel a Dios y aquí tenemos las bendiciones. Pero nuevamente Deuteronomio 7:9, donde leímos al principio, dice: conoce Jehová tu Dios, que es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, mire, a los que le aman y guardan sus mandamientos. La fidelidad de nosotros tiene que ser ese reflejo, hermano, hacia Dios. Es en guardar su palabra, es en hacer lo que Él dice que hagamos conforme a lo que dice su palabra. Y quizás nos guardamos de muchas cosas. Es que yo no robo, es que yo no hago infidelidad, es que yo no hago tantas cosas. Pero con nuestro desprecio, con nuestro dejar a Dios a un lado, con después lo hago, con nuestro descuido espiritual, con nuestro descuido en las cosas de Dios, estamos siendo infieles a lo que Dios nos ha dado. Dice: a los que le aman y guardan sus mandamientos. La diligencia es recompensada, hermanos. Créame que Dios al que es justo, al que es fiel, al que es diligente, la diligencia es recompensada, pero la negligencia es castigada. Si sabemos hacerlo y no lo hacemos, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Le es pecado.
Si yo sé hacer lo bueno, hermanos, si yo sé hacer lo correcto, si yo sé hacer lo que agrada a Dios, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué mi infidelidad hacia las cosas de Dios me hacen ausentarme, me hacen alejarme? Y si yo me alejo, se alejan los que están a mi lado. ¿No ha notado eso, hermano? Si yo soy fiel, los que están a mi lado van viendo mi ejemplo y van fieles a Dios. Pero hay gente, hermano, que con el ejemplo de los demás, si se desvían, yo me desvío. Si él no vuelve, yo no vuelvo. Si él hace esto, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Si él no ora, yo ¿por qué no voy a orar? Porque tengo que orar. Si yo no lo veo a él leyendo la Biblia, pues yo no voy a leer la Biblia. Y yo soy el principal, el ejemplo número uno. Por eso Josué decía, y yo y mi casa. Pero él no decía mi esposa, él no decía mis hijos, él no decía mis siervos. Él se puso de primero. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fidelidad para con Dios? Y lo cantamos, y tu fidelidad es grande, tu fidelidad eterna es, nadie es como tú. Pero la pregunta es, ¿tú cómo estás con Dios? ¿Será que Dios te ha sido infiel alguna vez? ¿Será que Dios te ha fallado alguna vez? ¿Será que Dios no ha cumplido lo que nos ha prometido alguna vez? No, porque Él no falla. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero la pregunta es, ¿tú sí le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? La fidelidad de Dios es para siempre. ¿Sabe algo? Un hombre de Dios que era Pablo. Este hombre podía haber hecho muchas cosas. Era un hombre que Dios lo usaba grandemente. Y 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, Pablo habla de algo que a mí me llama mucho la atención, y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo tenía esto muy claro, y aunque Pablo, hermanos, si usted lee la historia de Pablo, y lo invito a que lo lea, es algo bonito, hermanos, y es un ejemplo a seguir. Pablo tenía muchas cosas a favor en su vida. Pablo tenía estudios, tenía conocimientos, tenía títulos, era importante en su época, era reconocido en su época, era admirado por muchos. Pablo tenía muchas cosas a favor de él. Antes cuando perseguía a la iglesia, la gente lo respetaba por miedo, pero después de que Dios tuvo el encuentro con él, la gente lo respetaba y lo quería y lo admiraba, y era reconocido por lo que él era delante de Dios. Y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él se sentía halagado, y él sabía que era fiel a Dios, y por eso Dios lo había encomendado y lo había puesto en una labor importante, y era su ministerio. Pero la pregunta es: ¿qué excusas tienes hoy para con Dios? En los talentos, 2 personas con sus talentos produciendo, Dios los halagó, los felicitó, les dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero yo te pregunto, ese talento que Dios te ha dado, ¿lo tienes produciendo o lo tienes enterrado, oculto o escondido? Por miedo, por temor, quizás porque no soy capaz, quizás porque me siento menos que los demás.
quizás por tantas cosas que nos pueden pasar y nos hacemos a un lado y no queremos que Dios obre y haga lo que Él tiene que hacer en nosotros porque nos da cobardía. ¿Sabe algo? Una vez a un grupo de niños en una escuela, la maestra les pregunta a ellos: ¿y para usted quién es Dios? Y empieza un niño diciendo: Dios para mí es el creador. Y le dice: bien, muy bien. ¿Para ti quién es Dios? Le pregunta a otro niño y dice: para mí Dios es el que me guarda, el que me cuida. Y otro niño le dice: sí, para mí Dios es el que me da el sustento, el que mantiene mi familia bien. Y le preguntan a otro niño y le dicen: ¿para ti quién es Dios? Y ese niño con la cabeza agacha le dice: para mí Dios es uno que conoce todo acerca de mí y sin embargo me sigue amando. Y ese es Dios, hermanos. Dios te conoce. Nosotros no te conocemos. Dios sí sabes quién eres, qué haces, dónde estás, cómo estás, con quién estás, qué estás haciendo, si lo estás adorando o no lo estás adorando, si lo estás buscando o no lo estás buscando, si le estás clamando o no lo estás clamando, si estás dependiendo de Él o no depende de Él. Pero Dios, como eres, te sigue amando. ¿Y sabe cómo somos fieles con Dios? En guardar su palabra. Y ya para terminar, hermano, quiero terminar con 2 salmos que a mí me han gustado mucho y quisiera que lo leyéramos. El Salmo número 1. El Salmo número 1. Y los 3 primeros versículos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire lo que dice este salmista: y en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerda de Josué? Que leyó la ley y tenía que leerla y meditar en ella. Y dice, hermanos, si hacemos esto y si cumplimos con esto, dice: seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y cómo termina, hermanos? Y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. ¿Sabe algo, hermano? Que nosotros no nacimos del rastrojero. Nosotros no nacimos de un árbol donde estaba cualquiera ahí. No, nosotros somos árboles plantados por Dios para llevar fruto. Y otro salmo que me gustaría que leyéramos es el Salmo 119, versículo 15 y el versículo 16. Perdón, Salmo 119, versículo 9 en adelante dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregunta. Dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos. Hermano, la palabra de Dios no puede ser para nosotros una camisa de fuerza. No puede ser para nosotros algo que nos ate, algo que nos doblegue, algo que nos humille. No, la palabra de Dios tiene que ser como esto que dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermano,
Ser cristiano es tener a Dios todo el tiempo aquí. No es mientras que estoy acá, no es mientras que estoy en mi casa arrodillado. No, hermano, es tener a Dios tiempo completo en nosotros. Por eso dice: dame, hijo mío, tu carro. Dame, hijo mío, tus casas. Dame, hijo mío, tus bienes. No, él dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y sabe cuál es el corazón? Es este. Porque aquí donde usted medita, aquí donde usted hace cosas, aquí donde usted planea y luego ejecuta, aquí donde usted hace lo que tiene que hacer, y aquí donde usted agrada o desagrada a Dios. Hermano, amigo, puedes tener mucho conocimiento, puedes haber estudiado, puedes haberte preparado, puedes haber conseguido los estudios, puedes ser los hombres y las mujeres más talentosos, pueden ser los mejores predicadores, pueden ser muchas cosas, pero si no eres fiel a Dios, nada te saldrá bien. Yo quiero invitarte a estar en pie. Yo quiero invitar a alguien que quizás se ha descuidado, quizás no es fiel, quizás has dicho: yo con lo que sé me defiendo, yo con lo que hago trabajo, yo con lo que hago me sostengo, yo con lo que hago. Pero si no eres fiel a Dios, créame que nada te saldrá bien. Y te puedes preparar y puedes ser el mejor estudiante, puedes ser el mejor en la academia, puedes ser el mejor profesional, puedes ser el hombre más ilustrado, puedes ser el hombre con más capacidades, puedes ser el mejor en los negocios, puedes ser el mejor en todo, pero si no tienes a Dios, créeme que nada te saldrá bien. Y la fidelidad a Dios es guardar su palabra, es guardar sus mandamientos. Yo quisiera invitar a alguien que quiera venir a este lugar y decirle: Señor, he fallado. Señor, te he ofendido. Señor, quizás me he puesto con mis propias capacidades. Quizás yo soy una persona que hago lo que tengo que hacer y yo me meto sin mirar o sin mirar consecuencia alguna. Pero déjeme decirle, hermano, que aquí caminamos no por lo fuerte que somos, que aquí vivimos no por lo excelente que vivamos, aquí estamos parados no por la capacidad que tenemos, aquí estamos parados por su misericordia y por su fidelidad. ¿Por qué no le dices al Señor en esta noche, en esta mañana eso? Yo quiero serte fiel hasta la muerte. Yo quiero serte fiel hasta lo más mínimo, en lo más mínimo, en lo más pequeño. Si soy fiel en lo más pequeño, en lo más grande voy a ser fiel. Pero tienes que serle fiel a Él. No le seas fiel a la junta local, no le seas fiel al pastor, no le seas fiel a tu padre o a tu madre. Séle fiel a Dios en todo, y todo lo que hagas te saldrá bien. Soberano Dios y Padre amado, Jesús de Nazaret, hoy levanto mis manos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres fiel, porque tú nunca fallas. Y aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor. Yo quiero guardarme para ti, guardar tu palabra, guardar tus mandamientos. Yo quiero agradarte y servirte siempre, Padre Santo. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre mío. Y si he sido infiel, perdóname, porque sé que te he fallado, porque sé que te he ofendido, porque sé que no he hecho lo correcto, Señor. Gracias, Padre mío.